los que van a ir como previamente a la universidad, y preguntarle, pues no sé si a la de recepción de su departamento o a su jefe de departamento o a su tutor, no sé a quién le tenga que preguntar, pero para que se les facilite a ustedes, mm, pues permanecer en la clase, ¿sí? O sea, que no tengan como dificultad en eso. ¿Qué otra cosa? Pues sí, o sea, como Maestra, alternativa. Sí, adelante. ¿y no podrían que nada más se meta uno, o sea, para que no jalen tanto internet y que le pasen la lista de quiénes son los que están ahorita en presencial ahí Sí, para de que hecho, más ujú, fácil? de hecho no hay ningún problema, pues, o sea, no, la lista de asistencia, pues no jala mucho internet, ¿verdad? Pueden hacer su registro y conectarse solo un usuario a la pantalla o así, no importa. Creo que es una buena recomendación, Andrea. No es que todos necesiten necesariamente estar aquí conectados, pero sí que tengan el registro de asistencia y lo importante es que estén en la clase, ¿no? Pero sí buscar como herramientas, estrategias, o sea, por ejemplo, no sé, hasta donde yo recuerdo, creo que es que no he ido a la universidad a un salón, o sea, hace un buen que ya no voy, pero creo que una de mis colegas o sea, docente, creo que me dijo que ya no estaban para conectar cables, no sé si en todas las pantallas, pero al menos en el salón que ya le tocó, creo que era totalmente como inalámbrico o algo como, estaba como chistosillo. Chiste que ella no podía entrar desde su computadora porque ya habían quitado como ese apartado y a ella le tuvieron que prestar como docente una tablet. Yo vi también en el área de redes que les prestan como ciertas tablets, pero no sé si solo a los docentes para que puedan estar en la clase, pero la universidad le tiene que resolver, o sea, si les está pidiendo ir presencial, tiene que darles alternativas y obviamente también ustedes ser como muy autogestivos y buscar alternativas. Como quiera, estamos ya unos con datos, los demás estamos aquí escuchando muleta la clase. Bueno, es que unos no se pudieron conectar por internet de la uni, pero pues ya que aquí estamos con datos. ¡Hola a todos! Aguanten. Bueno, entonces, chicos, vamos a empezar, ¿sale? Si les parece. Y bueno, me dicen si se ve por ahí la presentación. Pero sí, chequen eso, chicos, para que no tengan que estar con sus datos. O sea, que la universidad tiene que darles eso. Pídanlo, exíjanlo. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a la segunda unidad y vamos a comenzar a ver la parte de la psicología del desarrollo. Lo vimos de manera muy chiquitita en las primeras sesiones también de la materia. ¿Ustedes recuerdan qué era la psicología del desarrollo, qué hacía o qué pasaba? ¿Que se acuerdan o simplemente no se acuerdan, pero algo intuyen? ¿Qué será esta parte de la psicología del desarrollo? Maestra, bueno, estoy hablando desde el celular de Joaquín, pero creo que era la que hablaba del crecimiento, ¿no? Ajá, ¿como qué parte del crecimiento? ¿Qué te acuerdas del crecimiento? Pues del crecimiento así como de que el desarrollo humano y así. Ujú, ok, bueno, ahí vamos construyendo como las ideas. ¿Alguien más aparte como del crecimiento, algo más que recuerden, algo que a lo mejor puedan relacionar con esta parte de psicología del desarrollo? ¿Qué tendrá que ver con estos dos? Psicología, desarrollo, ¿qué tendrán en común? Ay, perdón, maestra. Sí, adelante. Según yo me acordaba que acompañaba como... No alcancé a escucharte del todo. Sí, maestra, perdón. De que se acompañaba al individuo como que durante todas sus etapas de Mm, desarrollo. muy Y que de hecho bien. nos estaba comentando como que estaban desarrollando como que una técnica para como que el estudio del desarrollo dentro del vínculo prenatal, algo así nos había comentado también. Ya, bueno, muy bien. Lo que han compartido las compañeras por ahí sí tiene como mucho sentido, esta parte del crecimiento, esto que tiene que ver o está relacionado con las etapas del desarrollo y también bueno, que la psicología del desarrollo se empieza a estudiar desde la concepción, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver como ciertas cosas. Como el objeto de estudio de la psicología del desarrollo tiene que ver con esta parte de la interpretación,
de la descripción y la explicación de aquellas transformaciones que se van dando en los procesos psicológicos que se están dando a través del todo el desarrollo del ser humano. Y como compartíamos, viene desde la concepción hasta la vejez. O sea, abarca todo el ciclo de la vida. Bien, podríamos decir entonces que la psicología del desarrollo es aquella que va a estudiar los cambios conductuales y los cambios psicológicos de las personas durante pues, todo su periodo de existencia, pero también va a tratar de identificar o lo va a relacionar también con los ambientes donde se van desenvolviendo estos sujetos. Va a tratar de identificar el desarrollo que tiene el sujeto en sí mismo a lo largo de todas las etapas y la relación que existe entre otros sujetos. Mucho de la psicología del desarrollo tiene que ver con entender el desarrollo de la propia persona, o sea, el desarrollo ontogenético, o ontogénico, pues. Y como algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder entender un poquito más acerca de la psicología del desarrollo, es que como para entenderlo de manera más fácil, cuando leemos algunos libros o algunos textos de psicología del desarrollo, podemos encontrar que van a estar divididos, por así decirlo, en áreas o en dimensiones. O sea, por ejemplo, vamos a estudiar el desarrollo cognitivo a lo largo de toda la vida. No porque lo cognitivo no esté relacionado con lo afectivo o con lo motriz, o etcétera, etcétera. No porque esos elementos no estén conectados, sino como que es más fácil de repente como seccionar ciertas áreas o ciertas dimensiones de lo psicológico para poder darle seguimiento. Pero sí quiero que identifiquen que no es que estemos seccionados y no es que no tenga que ver lo psicomotriz con lo cognitivo. Se relacionan, pues. Pero por practicidad, incluso también porque hay algunos autores que retoman como más relevantes ciertas esferas del desarrollo. También podemos entender áreas o esferas como algo similar o dimensiones como algo similar. Pues a lo mejor algunos se dedican solamente a lo mejor a la parte cognitiva, ¿sí? Y dejan de lado algunas otras. Por ejemplo, no sé, probablemente lo hayan identificado, pero ustedes más o menos han escuchado ¿cuál será como la aportación que de repente se le atribuye mucho a Freud? ¿A qué área o a qué dimensión, a qué esfera? La sexual. Ajá, exactamente, como que se le atribuye mucho a Freud. De hecho, hay algo que veremos a lo mejor de manera como rápida, porque si está... me gusta mucho, me llama la atención, pero de repente sí como que se me hace como una teoría un poco más compleja. Pero sí, Freud propuso el desarrollo psicosexual. Entonces vamos también a ver cómo se da esta parte del desarrollo sexual desde las primeras etapas de la vida. ¿Sí? Bueno, entonces nada más, acuérdense, no es que estén desarticuladas unas de otras, pero para facilitar su estudio se suelen dividir para que no se confundan. Incluso de repente podemos encontrar capítulos de libros de psicología del desarrollo, por ejemplo, donde quizá lo vamos a encontrar por dominios, por áreas o esferas. Por ejemplo, no sé, el área cognitiva desde el 0 a los 5 meses, por ejemplo, y así hasta la adolescencia o hasta la adultez. Y luego de repente otro capítulo que nos sale de la afectividad del bebé o de, pues desde que está en el vientre materno hasta tal edad. Entonces la va dividiendo incluso por rangos de edad. Bueno, otro elemento también que tenemos que tener en cuenta es que para la psicología del desarrollo, el tiempo o las edades los tomamos como parámetros o como referencias, pero no como el único criterio. Por poner un ejemplo, a lo mejor
No sé, hablando como por ejemplo del habla. El habla o el lenguaje puede estar entre tal a tal edad, pero son parámetros, son referentes. No lo toma como de manera tan, no sé, o sea, como único criterio y como si tú ya tienes tal edad y no tuviste tal desarrollo o no tienes tal elemento, ya estás como súper mal. No, o sea, solamente son como referentes. Nos ayudan como a dimensionar más o menos por dónde pintaría que debería más o menos estar un sujeto según las características. Bueno, otro elemento importante que como ya fueron mencionando algunas compañeras, tiene que ver con que va a estudiar todo el ciclo vital, o sea, todo el ciclo de la vida. Desde la gestación, aunque no es como muy recurrente en todos los libros verlo de la parte de la gestación, o sea, si hay un autor específico, que recuerdo Hessel, a lo mejor algunos otros, pero más, como que empieza el relieve un poco más de información a partir de la infancia, pero sí hay, chicos, sí hay. Esto no es de psicología del desarrollo, pero por ejemplo también hay psicología, como la vi el otro día en Instagram, pero tiene que ver con el desarrollo que va creando la mamá, o sea, hay atención incluso que le dan hasta la mamá, el vínculo que va teniendo con su hijo, ya después de que nace, etcétera, etcétera. Pero bueno, se suele dividir también como en grandes etapas el ciclo vital. Por ejemplo, tenemos a la parte de la infancia, la parte de la adolescencia, la adultez y la vejez. De hecho, a lo mejor hasta se pueden subdividir en ocasiones las mismas etapas del desarrollo. Por ejemplo, no sé, la adultez temprana y la adultez madura. O la infancia temprana y ya después la infancia a lo mejor un poco más escolarizada. O sea, también se suelen subdividir las etapas del desarrollo. Asimismo, pues ven a estas etapas también como con ciertos desarrollos que las podemos dividir en estadios, así las llamamos, estadios que son una sucesión progresiva, es decir, que va uno tras de otro y que tienen un carácter integrador. Y por integrador vamos a entender como aquello que se fue gestando en etapas previas, el nuevo estadio lo recupera. Por ejemplo, aquello que se aprendió en la etapa sensoriomotora, que son de los primeros meses de vida, se va a integrar con el de las operaciones concretas, por ejemplo, hablando de la inteligencia. Es decir, aquello que el sujeto fue adquiriendo previamente, el nuevo estadio lo integra, ¿sale? Lo va retomando y lo va modificando incluso. De hecho, a veces cuando hablamos del desarrollo, alguna como imagen o algún elemento gráfico que de repente nos hacemos del desarrollo no es propiamente, aunque ahorita vamos a ver como algunas críticas a algunos modelos, no es un desarrollo lineal. Muchas veces tiene que ver como alguna especie de aspiral ascendente. ¿Qué entienden ustedes por aspiral ascendente? ¿Cómo lo van comprendiendo esa expresión? O alguien, ¿verdad? Que pueda poner una imagen o que le haga así como en Paint, así como para decir, yo como que me imagino algo así con esa palabra, ¿no? Con esas dos palabritas, aspiral ascendente. Pues, bueno, por ejemplo, yo me imagino estas típicas escaleras en caracol y pues ir subiendo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, me parece un buen ejemplo. Y si se fijan, como con este ejemplo también que nos dieron, es retornar hasta cierto momento, ¿no? O sea, es como ir girando por aquello previo y luego ir adquiriendo, pero a la vez como integrando lo anterior. Súper bien, me gusta mucho el ejemplo. Bien. Siguiente. La psicología del desarrollo también retoma otras aportaciones de la psicología
pero también retoma otras aportaciones de otras disciplinas u otras áreas de saber, ¿sale? O sea, por ejemplo, la psicología del desarrollo retoma desde la propia psicología, a lo mejor elementos de la psicología cognitiva, desde la neuropsicología, de la psicología cultural, va a retomar elementos del psicoanálisis, a lo mejor un poco más ligados también a esta parte psicosexual de los seres humanos. Respecto a otras disciplinas, pues retoma también la parte de sociología, la parte de antropología, la lingüística, la neurobiología y la biología. De hecho, algunas de las corrientes que fueron como integrando este campo de saber de la psicología del desarrollo, estuvieron súper ligadas a la parte biológica o neurobiológica, y lo estaremos viendo como más adelante. Bueno, entonces, ¿por qué integrará la psicología del desarrollo más áreas de la psicología? ¿Y por qué integrará también otras disciplinas? Bueno, porque se da cuenta que realmente comprender al ser humano es algo netamente complejo. Entonces, que para poder dar respuesta a algunas de las interrogantes que se van planteando, tiene que integrar muchos elementos. Por eso a veces también las ciencias humanas, ciencias sociales y humanidades, tienen un amplio bagaje teórico. O sea, no sé, pero me imagino que explicar esto a lo mejor a lo mejor a carreras que son pues más concretas, más específicas, ha de ser como todo un lío. Por ejemplo, a lo mejor para ingeniería sería como algo de, ay, o sea, como ¿por qué tanta explicación? O sea, si recuerdan, tiene un punto de vista distinto para entender los fenómenos psicológicos, el conductismo, el humanismo, el cognitivo, el psicoanálisis, y luego agregamos todo lo demás, ¿no? Que tiene que ver con áreas de aplicación. Y parecía ser que es un rollo. De hecho, el viernes pasado que tuve sesión de seminario con los del doctorado, justamente nos estaba diciendo un doctor, que me parece que es español, que cuando él daba clase justamente a los de ingeniería, o sea, como que decía, es que los psicólogos no se ponen de acuerdo. O sea, cada psicólogo puede tener una respuesta distinta para poder explicar lo que está sucediendo. Entonces, sí, realmente las ciencias sociales y humanidades no nos cerramos a una sola respuesta o a un solo punto de vista y se vuelve bien, de verdad, bien complejo comprender una acción humana. De hecho, es bien común que entre psicólogos no nos pongamos de acuerdo. Entonces también incluso a lo mejor los que han ido a terapia y que a lo mejor tuvieron la oportunidad de cambiar de terapeuta por X situación, probablemente también se pueden dar cuenta que los enfoques a veces son distintos. O sea, a donde le pone atención a lo mejor el terapeuta es distinto. ¿Por qué? Porque también depende de su bagaje teórico. Es decir, vamos a suponer que el bagaje teórico, la postura teórica es como aquellos lentes por los cuales vamos a filtrar y vamos a comprender lo que le está pasando a la otra persona. Entonces se vuelve como bien necesario, si queremos entender lo que pasa con el ser humano a través de todo su ciclo vital, integrar más elementos que me permitan comprender de mejor manera lo que sucede con alguien. Bueno, entonces, la psicología del desarrollo, obviamente como muchas áreas, se fue conformando de otras y también pues tiene cambios, sufre cambios, tiene modificaciones. Bueno, entonces, lo que hoy llamamos como psicología del desarrollo también tuvo como su inicio, vamos a decirlo así, estuvo más centrado en entender o se posicionaba pues como una psicología evolutiva. Bueno, y entonces en este sentido, la psicología evolutiva trataba de poder comprender estas características de procesos de cambio que iba teniendo una persona a lo largo de toda su vida. Pero sí estaba más centrada en esta
parte de las ciencias naturales, es decir, intentaba integrar a psicología las miradas o las propuestas de las ciencias naturales, mucho con la biología. Bueno, también, por ejemplo, la psicología evolutiva entendía esta parte de las facultades mentales, pero de una forma aislada. Es decir, pareciera ser que lo que le ponía más peso hasta cierto punto podría ser la parte biológica, sin tomar en cuenta a lo mejor el área social, o bien la parte ambiental que estaba favoreciendo, ¿no?, el desarrollo. Y una de las pretensiones que tenía la psicología evolutiva era poder establecer leyes, leyes de la evolución psicológica de los seres humanos. Y otra vez, retomando los principios o los aspectos biológicos. Entonces trataba de que a través de observar estas características individuales, encontrar un patrón regular, ¿verdad? Y convertirlo en una ley. Bien, por otra parte, la psicología del desarrollo comenzó a darse cuenta que necesitábamos comprender o necesitábamos como tratar de estudiar al ser humano, pero en una forma más integral o una forma totalitaria, pues que pudiera arropar como el conjunto de variables que abarcaba al ser humano. Y tenía, o sea, sí retomaba, no dejaba de lado la parte biológica, pero también recuperaba la parte social, porque notaba que también era un elemento importante o significativo para favorecer o retardar el desarrollo. Entonces ahí ya empieza a tomarse también desde la psicología del desarrollo este aspecto relevante que tiene lo social. Bueno, entonces así, en términos así como muy simples de lo que vimos la unidad pasada, por ejemplo, ¿qué tipo de modelos podemos poner en la psicología evolutiva? Si pudiéramos hacer como un tipo de comparación y la psicología del desarrollo. ¿Cómo qué modelos? ¿Qué modelos podemos ponerle a uno y a otro? Hablábamos de dos, ¿no? Principalmente, el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. ¿Cuál podría ser uno y cuál podría ser otro? Si lo pudiéramos solamente como tratar como de asemejar a lo mejor estas características que le atribuyen al sujeto o Tal elementos, vez, ¿verdad? Sí, perdón. adelante. Sí, adelante. Tal vez en psicología evolutiva, por lo que dice el primer punto, sería más como el modelo biopsicosocial. ¿El modelo qué, perdón? Biopsicosocial, Mm, ¿no? ¿Cuál de los dos? No, no me escuché. ¿Cuál de los dos dijiste que podría ser el modelo biopsicosocial? El evolutivo. El evolutivo. No, más bien, Es que ahí dice establecer características de procesos psicológicos. ajá, pero si O te sea, fijas, sí, adelante, no, adelante. no, ya no sé nada. Yo No, mejor está bien. escucho. No, está bien. O sea, y después vamos a ver la importancia de los conflictos o las crisis para poder entender el desarrollo. Alguien más bueno, a lo mejor yo me aventuré a lo mejor a poner una posición muy personal respecto a cómo puedo entender este enfoque. ¿Alguien más concuerda con Luis o tiene como otra propuesta? Bueno, Yo sí pienso, sí, adelante. que la psicología evolutiva es más como el biomédico y la del desarrollo, la de biopsicosocial. Ajá. ¿Tú por qué lo notas así? Porque siento que la evolutiva solamente se centra como en el humano y también, o sea, como los patrones que genera de cómo es que se van comportando todos. Ujú. Y también porque lo asocia más
con las ciencias naturales y eso. Y también por la formulación de leyes. Y en el caso de la psicología del desarrollo, siento yo que, como dice, o sea, estudia en su totalidad al ser humano, su influencia con lo biológico y también con lo social. Entonces, pues realmente ahí está englobando los tres aspectos. Sí, muchas gracias. Puedo comprender un poquito por qué, Luis, te fuiste como por esta parte de decir que el modelo biomédico a lo mejor podría estar en el modelo evolutivo. O sea, ¿por qué? Porque pareciera ser que aquí se toma lo psicológico, pero no, fíjate que hay corrientes de psicología bien ligadísimas al modelo biomédico. ¿Por qué? Porque tratan de ver al ser humano o a la parte psicológica desde una sola variable o desde pocas variables. Y en este sentido son aspectos biológicos. Si te fijas, intenta dar explicaciones psicológicas a través de las transformaciones biológicas. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, creo que para mí se centra un poco más en las lógicas de operación y de comprensión y de operación el modelo biomédico en la psicología evolutiva, justamente por eso, porque se centra un poco más o en cosas mecánicas o en cosas orgánicas, para entender lo psicológico. Ajá. Y la psicología del desarrollo, yo la pondría más ligada como a este aspecto biopsicosocial, porque sí nota que tiene influencia el desarrollo biológico, pero también tiene mucho peso la parte social. Ujú. Y si pudiéramos a veces como comprender a veces lo psicológico sería como esta especie de sándwich, ¿sí? Que va a estar entre la relación que se va a dar entre lo biológico y entre el medio, que es decir, el aspecto social y ambiental. Ujú. En este sentido, me parece que muchas áreas de psicología, muchos áreas de conocimiento de psicología están muy ligadas a aspectos biomédicos. Ajá, una vez más, porque intentan dar explicaciones de lo psicológico a través de procesos biológicos. Ujú. Y pareciera ser que se deja de lado lo demás. O sea, el peso mayor va a estar en eso. Y, por ejemplo, yo también podría poner ahí a la neuropsicología, algo netamente biológica, y que pareciera ser que importa menos, tiene menos peso, a lo mejor se pone en evidencia, medio se ve, medio se considera, pero no tiene el mismo peso la parte orgánica. Entonces, a pesar de que nos podemos llevar por la finta de decir, tiene lo psicológico, entonces biopsicosocial, no. Hay muchas áreas de psicología que tienen un corte biomédico porque tienden a irse más a explicaciones psicológicas a través del orgánico. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte? Sí, estoy mal. Va. No, no te preocupes. No, la verdad no. Y después veremos algo bien interesante. Va. Bueno, espero que se les haga interesante. Yo no sé por qué no cambia. Dios mío, se trabó. Es que les decía al otro grupo que no sé si es porque instalé como un programita y que se adelantó mi compu, no sé. Bueno, otras partes importantes que tenemos que considerar a lo mejor de los aportes de la psicología evolutiva, porque claro que son aportes, o sea, son cosas que nos abonan y que nos ayudan a comprender y que hasta cierto punto se pueden transformar. Bueno, de parte de la psicología evolutiva, nos va diciendo también, pues, que la evolución se da también a partir de un conjunto de etapas que son sucesivas y que también son necesarias y que transcurren, como que le pone mucho peso o le pone más peso, énfasis, a una secuencia de edad cronológica. Tienes tantos meses de edad, tienes tantos años de edad, entonces te correspondería realizar tal cosa o tendrías que haber dominado tal cosa, ¿no? Como esfínteres, como lenguaje, como nivel de, a lo mejor para poder desarrollar algún tipo de operación aritmética, algún tipo de maduración motriz, a lo mejor en cuanto a motricidad fina, motricidad gruesa, o sea, como que es muy enfatizado más en función de la edad cronológica, que a veces no se corresponde, y en la realidad no se corresponde. Bueno, entonces la psicología evolutiva nos plantearía como estas etapas, ¿no? A lo mejor a grandes rasgos, como lo dijimos, infancia, adolescencia, adultez, vejez, y cada una de ellas le correspondería o desarrollaría
características y conductas específicas propias de la edad, pareciera ser. Y enfatizo edad, porque está como muy centrado en eso. La parte de la edad y la parte de la parte sucesiva de estas etapas. Bueno, mucho de la psicología evolutiva, entonces, se fue conformando a través de los estudios de caso, donde intentaba, por ejemplo, poder delimitar o poder dar bases para identificar el concepto de normalidad. Normalidad y o en consecuencia la anormalidad. ¿Ustedes llevaron ya algún tipo de estadística? Sí. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué recuerdan que era lo normal y qué es lo anormal? O sea, en términos como estadísticos. Lo normal podría considerarse como los datos que se registran donde se encuentran, vaya, la otra mayoría de datos. Ajá, pareciera ser que la norma está en este gran cúmulo de datos, ¿verdad? Por eso está como en la parte céntrica de la estadística. La curva normal es cuando tiene una tendencia a ser céntrica. Ajá, justamente una tendencia normal es cuando está céntrica. Y la normal tiene que ver con estos otros extremos donde pareciera ser que son la minoría, ¿no? La minoría de personas y puede ser en cualquiera de los extremos, en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Esos van a ser en criterios estadísticos, pues los anormales. Entonces, a partir de estos estudios clínicos o estudios de caso clínicos y empezar a como identificar patrones de normalidad, en consecuencia, pues su pretensión era también buscar como la universalidad de estos datos, o sea, poderlo replicar y en consecuencia, pues hacer las leyes. Bueno, hasta cierto punto, podemos notar que la psicología evolutiva estaba como caracterizada por un determinismo. Y este determinismo estaba, por ejemplo, a tu condición biológica o a tus experiencias en el ambiente. O sea, pareciera ser que de verdad el sujeto está como recibiendo, ¿no? Recibió algo biológico y fue bueno o malo y se amoló o le fue súper bien. Y también en cuanto a experiencias con el ambiente, ¿no? Que también puede ser esta parte psicosocial en relación con los otros. Entonces, otra vez, pareciera ser que marca como un sujeto pasivo, donde pues le va a ir bien o le va a ir mal, pero ya no depende de él, depende de lo que pasa afuera con sus experiencias psicosociales, ¿no? Con la experiencia con los demás, con la experiencia con su entorno. Y ya, se amoló o le fue súper bien a este sujeto. Entonces, por ejemplo, aquello que esté fuera de la norma, que es donde está el conjunto mayor de datos, o de personas en este caso, pues pueden ser identificados como algo patológico o algún trastorno en el desarrollo, porque no está dentro de esos rangos de normalidad. Ok, bueno, entonces también podemos identificar que al igual a lo mejor, por eso a mí se me hizo como muy relacionado con el modelo biomédico, que la psicología del desarrollo tiene como este sesgo biologicista, yo podría decir, así como recordando el parte del modelo biomédico, muy reduccionista. ¿Por qué? Porque delimita entonces el desarrollo, bueno, la evolución psicológica o el desarrollo psicológico a través de conceptos más ligados como a la parte biológica que tienen que ver con el crecimiento, maduración, con los factores del desarrollo y hasta cierto punto como con cosas innatas, ¿no? Entonces, hasta eso también va a depender a lo mejor de tus genes. O sea, completamente estás como a merced de lo que se te dio. Y pareciera ser que el sujeto es pasivo. Bueno, otra pretensión con esta parte de la se me traba la lengua. Universalidad de estos factores o características del desarrollo.
con esta pretensión de hacer las leyes de la evolución, pues no va a tomar en cuenta los contextos históricos, ¿verdad? Lo va a poner en este otro sentido, que el desarrollo o la evolución es ahistórica, no tiene historicidad, no va a influir en nada la parte histórica donde esté viviendo el sujeto, la época ni nada, con su desarrollo. Entonces las considera como cosas aparte y todo va a depender entonces de cómo vayas madurando, de cómo vayas creciendo, de tus genes y ya. Ok, entonces, desde la psicología evolutiva, por ejemplo, si un sujeto está dentro de este parámetro que lo veíamos como en la curva estadística de normalidad, tendría que, pareciera ser que es como casi una obligación o se supondría, o estaría como muy cargado a entender que entonces tiene que hacer cosas acordes a su edad cronológica. A lo mejor quien no hace cosas a su edad cronológica ya tiene una anormalidad, ¿verdad? Viéndolo desde esta parte evolutiva. Y bueno, otra vez, o sea, pareciera ser que el desarrollo se va a dar independientemente del entorno sociocultural. Entonces, como por poner un ejemplo, ¿no? Acá, tienes tal edad, ya tienes que tener el control de esfínter. Tienes tal edad, ya tienes que tener cierta destreza motriz fina o motriz gruesa. Ya tienes que tener cierta coordinación ojo-mano, ¿no? Ya tienes que tener, a lo mejor hasta cierta, ¿cómo se llama? Tono muscular para que tú te puedas sentar. Tienes que tener a lo mejor cierto nivel de control vestibular para que no te vayas para un lado y para que no te vayas para el otro, sino que estés como más centrado. Tienes que, eso, o sea, como que son criterios más orgánicos y pues sería como hasta cierto punto una exigencia. Y cuando no se presenta, pareciera ser que como raya en la normalidad es algo de qué preocuparse. ¿Hasta este punto hay como alguna duda? ¿O vamos bien? ¿Es claro? Sí, vamos bien. Perfecto, muy bien. Ok, bueno. Hubo algunos cambios que surgieron en la psicología evolutiva a través de la posguerra. Se fue como dando cuenta de ciertos elementos que a lo mejor que tenía que tomar en cuenta, que tenía que considerar o que tenía que cambiar. Por ejemplo, también como que empezaba a evidenciar que había que estudiar un poquito más allá de las etapas tempranas, porque en psicología del desarrollo, muchísima de la literatura está bien centrada, y de la psicología evolutiva, está pero bien centrada en los primeros años de vida. Pero cañón, o sea, la infancia tiene muchísima información, pero mucha. En la adolescencia hay otra más, pero empieza a ser como menos, pero todavía hay. Y empieza a perderse como más datos a partir de la edad adulta. Y se vio bien notorio, ¿no? En la carrera. No sé si les compartí. Yo en la licenciatura estudié psicología del desarrollo. Ese fue como nuestro plan de estudios, la psicología del desarrollo. Y fue súper notorio, súper notorio. O sea, tenemos muchísimas materias de infancia. De hecho, teníamos hasta una materia de, si mal no recuerdo, se llama embriología. O sea, teníamos un montón de información respecto a la infancia, otra tanta más de adolescencia, y cuando llegábamos como a la edad adulta era como de ¿qué pasó? Porque los clásicos o los súper estudiados en las primeras etapas del desarrollo pareciera ser que no aportaron mucho a la adultez. A ver si decíamos, bueno, pero es que se murieron, ¿no? Ya no dio para más como la investigación. Pero no, o sea, hubo autores que se quedaban, por ejemplo, en decir las operaciones formales que se alcanzaban en la adolescencia y párale de contar. Entonces, bueno, pareciera ser que hay un clic, ¿no? Como que hay una cosa que le hace ruido a la psicología evolutiva a través de la posguerra y empieza a darse cuenta que
pues sí, el sujeto va desarrollándose, va evolucionando, lo que sea, va logrando como autonomía, va logrando satisfacer sus necesidades biológicas primarias, lo que sea, pero ¿qué sigue después de eso? ¿Qué sigue cuando logra ciertos niveles de maduración? ¿Qué pasa con esos sujetos? O sea, ¿ya no hay desarrollo? ¿Si hay desarrollo? ¿Hay evolución? ¿No hay evolución? ¿Qué está sucediendo? A través de la posguerra empieza a darse cuenta también la psicología evolutiva que realmente el contexto tenía una influencia en los sujetos. Entonces tenía que tomar en cuenta también, o le empieza a dar importancia a la parte cultural y al medio social donde se va desarrollando un individuo. Porque va a tener un impacto en las características psicológicas y sus procesos de cambio. También, pues empieza a ver no solo la importancia de estos elementos, sino que también, o sea, no es como de, sí importaba, no, mediatizan, tienen un impacto en el desarrollo psicológico de la persona. Entonces, como que por ahí hay una sacudida en la psicología evolutiva después de este acontecimiento histórico. Y empiezan a ver como ciertas, empieza a ver un poco más allá de estos criterios de maduración. Bueno, también esta parte de la psicología de la posguerra influyó también en las formas de estudio y en las formas de preguntarse ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, comienza a darse cuenta que es necesario, como para poder tener un mayor grado de comprensión de lo que pasa en el ciclo vital, que tenemos que ir observando, evaluando, testeando a lo largo de la vida, pero al mismo grupo de sujetos. O sea, durante varias décadas, a los mismos. Por lo tanto, comenzó a utilizar estos métodos que se llaman longitudinales. Nada más así como pausa, nada más me gustaría saber si identifican cuáles son los estudios longitudinales y a lo mejor si identifican cuáles son los estudios transversales. Si saben qué son, si lo recuerdan o si no los... Sí, adelante. Me parece que el estudio transversal era el que se realizaba una sola vez a una persona y el longitudinal era que se iban haciendo varios estudios a lo largo del tiempo a la misma persona. Ok, sí. O sea, por ejemplo, a lo mejor alguien puede decir pues si queremos evaluar las diferentes etapas de la vida, hagamos un estudio transversal, estudiamos a niños ahorita en el presente, o sea, por ejemplo, ahorita en 2021, estudiamos a niños, estudiamos a adolescentes, estudiamos a adultos y estudiamos a ancianos de una vez. A lo mejor, ¿qué me interesa? No sé, la parte de inteligencia, órale, sobres, la estudio así, ¿no? Eso sería un estudio transversal. ¿Por qué? Porque no estoy dándole seguimiento, ¿verdad? Como dice la compañera, no estamos dándole seguimiento a esa persona para ver de verdad, o sea, ver en realidad los cambios que se van gestando en ella. Porque los estudios longitudinales nos ayudan a ver procesos. Eso no nos ayuda en un estudio transversal, no lo podemos ver, no lo podemos identificar. Pero en un estudio longitudinal sí podemos ver el desarrollo, podemos ver el proceso de cambio. Podemos ver o identificar qué va pasando en ciertos momentos para tener el resultado actual. Bueno, entonces comenzó a utilizar este tipo de métodos de seguimiento a la misma persona o grupo de personas. Además, para estos estudios sí consideraba como los aspectos internos, a lo mejor sí de maduración, a lo mejor sí como de pensamiento, pero también iba evaluando o iba recuperando estos factores ambientales, sociales, culturales, en los que el sujeto iba interactuando, porque también eran importantes para comprender el resultado actual. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Es claro? ¿O alguien que quiera aportar algo? O a lo mejor, o sea, yo que no soy como muy cercana a la parte de medicina, ustedes notan, por ejemplo, si desde la parte de medicina hay áreas donde tienden a realizar más bien este tipo de seguimientos a largo plazo a personas o algún fenómeno o algún, no sé, algo, lo noten ahí en su misma área.
Pues, por ejemplo, Pues de hecho, no sé si me escucho. Un Ay, momento. perdón. Yo vi que hablaron 2 personas. Oí que hablaron 2 personas, pero no supe quién era. Nada más, ¿pueden levantar su manita? Nada más para saber quién era. No sé. Era un hombre. Es que como tengo la presentación ya no me deja ver quién es. Citlali, pero había alguien más, ¿no? Yo escuché la voz de un hombre. Ok, bien. Bueno, le damos la voz a Luis, que fue el primero que escuché. ¿Sale? Y ahorita nos compartes tú también, Citlali. Adelante, Luis. chale, ¿dónde quedó la caballerosidad? Pues bueno, por ejemplo, en epidemiología, pues Sí. nos hablaban mucho de estos estudios de casos y de casos y controles y de, ya no me acuerdo cómo, cómo se llamaba el otro, pero uno era que por cierto tiempo se daba seguimiento a algún padecimiento o algún factor de riesgo que provocara mal estado de salud en algún grupo. Y el otro era en retrospectiva, o sea, cómo pudo haber influido tal afección o tal factor de riesgo en la salud que tiene actualmente. Ok, muy bien. Muchas gracias, Luis. Citlali. Ok. Justo. Bueno, muy bien. Sí, es cierto, no me había puesto a pensar, pero sí, la epidemiología también supondría yo también que suele hacer como esta parte de los estudios longitudinales. No sé si ubiquen otra área, por ejemplo, de ahí, de las ciencias médicas, que también trate de dar como seguimiento a largo plazo a alguien. Yo diría que las especialidades que tratan enfermedades crónicas. Sí, también eso creo que es un elemento importante, dar seguimiento en largo tiempo, sí, creo que también concuerdo contigo. Por ejemplo, lo que se está viendo ahorita con las vacunas para saber cuál Sí. es la efectividad y cuánto dura la inmunidad de cierta vacuna y cosas así. Ajá. Incluso a lo mejor hasta las consecuencias a largo plazo, ¿no? Bueno, Sí, supondría yo. claro, también. Sí, sí, sí. También a mí se me ocurre, ustedes, corríjanme si no es adecuado el comentario, pero yo supondría que también se les da seguimiento a largo plazo, quizá a un paciente que recibió un trasplante. Sí, yo creo que sí, para ver si no empieza a rechazar. Ajá. Sí, no sé, ahorita no se me ocurre como algo más que se le pueda dar como seguimiento a largo plazo. Probablemente aquellos pacientes, en algunos casos, ahorita no tengo como un ejemplo así súper claro, pero se me ocurre que algún paciente que tuvo alguna malformación de nacimiento, o sea, con algo congénito, probablemente en algunos casos se les dé seguimiento. Eso como que, o sea, es que a lo mejor pensaría como los casos más drásticos, ¿no? Que pasan así como en Discovery y así. Pero que suelen darle seguimiento porque a lo mejor incluso pueden, ¿cómo se llama? Requerir como más tipos de intervenciones, a lo mejor cirugía, mucho más cantidad de cirugías a temprana edad o algo por el estilo. Yo me fijé que al menos en Facebook, me llegaban, bueno, me llegan Que ya a lo mejor está. Sí. Ah, caray, espérame, es que no sé, de pronto se escuchó un montón así, como que muy rápido. Yo nada más entendí lo de Facebook, pero ya no supe qué te dijeron, no, qué te llegó. No, estamos peleando a ver quién tiene peor conexión. No, pues ya gané. No, Dimas, tú eres experto.
No, bueno, al menos a mí en Facebook me llega la notificación de una encuesta como por parte de una universidad, donde como que cada mes o cada cierto tiempo me está llegando y me hacen las mismas preguntas. Y pues sí, son referentes al COVID, sobre si me he vacunado y todo. Entonces yo creo que a lo mejor lo toman también como estudio longitudinal. Habría que ver, a lo mejor, bueno, por lo que dices, me hace pensar que quizá tenga que ver con el comportamiento epidemiológico. Me hace pensar, ¿verdad? Pero pues, quién sabe. Muy bien. Pues vamos a continuar. ¿O alguien tiene otro comentario que quiera realizar? No, todo bien. Perfecto. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver un poquito también algunos modelos teóricos que están como inmersos o que también dan ciertas miradas, patrones para estudiar la psicología del desarrollo. Tiene que ver principalmente con estos tres: el modelo mecanicista, el modelo organicista y esta parte del modelo contextual dialéctico. O sea, a mí se me hizo como muy similar al previamente en clase, entonces espero que también para ustedes sea como algo familiar. Bueno, respecto al modelo mecanicista, pues también justamente puede ver al individuo como una máquina. También ya lo habíamos mencionado previamente nosotros, desde el modelo biomédico. Aquí, por ejemplo, haciendo un poquito de distinción con lo previamente visto, aquí como que lo importante no es lo orgánico en sí mismo, sino aquellos aspectos que están ajenos al sujeto, como los que están como externos, pues. Trata de ver o trata de identificar como aquellas variables de las condiciones que están favoreciendo o limitando algún tipo de desarrollo o no del sujeto. Y en este sentido, pues el ambiente es el que tiene como el total peso o el control sobre lo que pasa en el individuo y tiene el sujeto del desarrollo en ese ambiente y el condicionamiento que se da a partir de estar inmerso en ese espacio. Por ende, pues el sujeto pues es solamente activo, ¿no? Pareciera ser que lo único que hace el sujeto es actuar o responder más bien a la influencia del entorno. Está como receptivo, si acaso responde, pero pareciera ser como que esta parte de respuesta es como más una respuesta refleja. No tan como algo meditado, no con alguna, a lo mejor con una intención. Se va a centrar, yo creo, un poco más, o podemos identificar que se va a relacionar un poco más con los principios del conductismo. También esta parte del desarrollo, atribuido a las condiciones ambientales, a los estímulos. Y en este sentido, pues podemos ver una diferencia entre sujetos dependiendo de la sobreestimulación que exista en el ambiente o, por el contrario, la carencia de estímulos. Entonces, de eso depende la capacidad que va a tener el individuo de rendir o funcionar en un espacio. Y pues de ahí va a depender como sus características psicológicas, ¿no? De la carencia de estímulos o la sobreestimulación de estímulos o el tipo de estímulos, pues, que se estén generando en el ambiente donde se esté desarrollando. Y como decíamos, pues tiene como mucha influencia del conductismo. No sé si recuerdan y les pareció familiar a lo que hemos visto previamente en clases. ¿No? ¿Sí? Nada que ver. Pues a lo mejor podría ser que tiene como que la misma, ¿cómo decirlo? Como que el mismo manejo que lo tenía el modelo biomédico, solo que ahora se fija en el exterior en vez de que el interior. Ajá, sí.
pero también lo ve así como una maquinita, ¿verdad? Es una maquinita que responde a ese ambiente y no sé si le encuentran relación con lo que ya habíamos visto también de conductismo, que lo repasamos incluso para cuando vimos lo del examen. Sí, porque pues sería como que a partir de cómo interpreta el individuo lo que está a su alrededor, va a ser la manera en la que reaccione y piense. Nada más, ojo, bueno, no me acuerdo si es Jimena, porque no me aparece el nombrecito y no me deja ver así como muy bien. Pero no es como interprete, acuérdense, para que no se confundan, no es como interprete, porque si hablamos de interpretación sería algo cognitivo o sería alguna otra cosa, pero no es conductismo. Más bien el conductismo es cómo cómo responde un sujeto a su ambiente. Así. No la percepción, ¿eh? Porque si fuera la percepción sería algo distinto. Es más, si habláramos aquí de percepción, sí le daríamos un rol un poco más activo al sujeto. Que tiene como si influencia. Se me no algo así como súper formulado de mi parte. Y es eso, el cómo yo respondo a un ambiente. Que pareciera ser que incluso aquí, de verdad, desde esta perspectiva, el sujeto no tiene influencia sobre el ambiente. Y es pasivo completamente. Llueve, me pongo algo para que me cubra de la lluvia, pero no hay como algo más de interacción o de peso más fuerte del sujeto. Solamente hace o se acomoda dependiendo a lo que el contexto vaya dando, pero no algo mm, como muy activo, ¿no? Como que él pueda modificar algo del ambiente, pareciera ser que no se toma en cuenta en esta perspectiva y tiene que ver con la parte conductista, el ambiente, estímulos, respuestas. Bien. Con relación al modelo organicista, ay, un momento. Con relación al modelo organicista, pues acá propiamente vamos a ver que se va a centrar como en la parte madurativa del sujeto, ¿no? Y a lo mejor hasta un poco más en la maduración cerebral. Muy probablemente en las condiciones biológicas, pero las condiciones biológicas que se le dieron también incluso a partir de los genes, ¿no? Entonces, pareciera ser que tiende como a explicar lo que pasa en el individuo en su totalidad, como puede ser a lo mejor la personalidad, el cómo se comporta, como decimos por acá, ¿no? O sea, esta parte de la violencia, la creatividad o la parte del acceso al placer, uy, como que está bien mediada por su desarrollo neurológico, por los genes. Entonces, en este sentido es como te tocó este molde y pues lo que el molde te pueda dar, ¿no? Lo que el molde te pueda facilitar. O hasta en este sentido, pues a lo mejor también el mismo molde te puede limitar. Ujú. Ahorita hablando como de este modelo, quizá yo lo pude como identificar como es algo indeterminista, igual que el otro. eh, Me imaginé ahorita un vaso, pensando como en distintos tipos de vasos, vasos así como tipo shot, vasos grandes, de litro, con múltiples formas, con diferentes tipos de transparencia. Pareciera ser como un modelo. Entonces, este modelo organicista como el anterior, pues tienden a ser muy deterministas, porque pareciera ser que o es solo el ambiente o solo lo orgánico son los que están influyendo en este proceso de desarrollo del sujeto y no puede ser nada más, ¿no? O sea, como que el sujeto no para ahí, no hay algo más que pueda realizar, pues a favor de
Bueno, entonces, ¡ay! Me salí. Ok, una crítica que hace este autor a estos dos modelos, ¿verdad? Mecanicista y organicista, es que pareciera ser que toma en cuenta, por ejemplo, como si el desarrollo solamente fuera algo secuencial, uno tras otro, como que ve el desarrollo como en esa forma un poco más limitada, uno tras otro, una sucesión, es unidireccional, o sea, pareciera ser que el sujeto no puede retroceder una vez que adquirió algo, tiene una finalidad ya predeterminada, no puede regresarse, pareciera ser que no hay una especie de regresión a algo anterior. Pareciera ser que entiende también como la parte del desarrollo como el aumento de algo más, así como si fuera una especie de muñequitas rusas, como que pareciera ser también que así entiende como el desarrollo, o sea, agregando siempre como más capas. Esas como sus concepciones del desarrollo. De parte del ambiente. Por ejemplo, también, pues que van a estar determinadas estas transformaciones cualitativas o de forma estructural a estas dimensiones, ¿verdad? En la parte orgánica o en la parte ambiental. Y la pretensión de que el desarrollo tiene que ser algo universal. O sea, que independientemente de nuestros contextos, hay leyes que van a regir nuestro desarrollo. Ojo, no quiero decir que no hay como patrones, ¿no? Establecidas. Sí, como que se van, como que es el único factor y es lo único relevante o es lo único que nos puede lograr como ayudar a comprender más bien a comprender como esta parte de explicar cómo lo veíamos también en sesiones previas. Explicar. Bueno, viene en contrapartida de estos, esta parte del modelo contextual dialéctico. O a veces también yo lo he leído como un poco más al revés, dialéctico contextual. Es como para mí un poco más familiar el término dialéctico contextual. Justamente hace como fácil en la relación tiene que ver a lo mejor con esta parte del mundo físico. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con mis relaciones con los demás, tiene que ver con el comportamiento del sujeto, su desarrollo y retoma del ambiente también elementos como herramientas para hay como una cierta interdependencia entre estos dos, o sea, entre el sujeto y el ambiente, y también entendamos como en esta parte biológica, o sea, como si fuera una triangulación, lo biológico, lo ambiental y la persona, esta relación entre estas diferentes aristas. No va a ver al sujeto como algo independiente de su entorno, o sea, como que sí logra entender, o sea, como que sí logra visualizar, no podemos separar a estos dos componentes, no podemos verlos como de forma aislada, hay que verlo como en esta relación, en esta dialéctica que existe en estos dos. Ok, bueno, y aquí viene como algo, lo escuché por primera vez y lo escuché después de una antropóloga, cuando estábamos haciendo el planteamiento del problema en la maestría, me hizo, o sea, al principio fue como, ¿qué? Y después como que me hizo mucho sentido. Bueno, desde esta perspectiva, ahora como las características que le puedo atribuir como a la psicología del desarrollo. Bueno, algunas de estas características pueden ser que
no siempre hay algo secuencial o netamente ordenado. Y es más, no siempre se ocupa como algo netamente ordenado para que exista el crecimiento. Incluso la desestructura nos puede generar crecimiento o desarrollo, pues. Entonces, recuerdo como mucho esta frase que le puse ahí en amarillo, que escuché como la licenciatura, pero como que lo recuperé más de esta frase de la antropóloga, porque me hizo mucho sentido con todo lo previo que había visto. Si no hay crisis, no hay crecimiento. O puesto en otro término, si hay crisis, hay crecimiento. Sin conflicto no hay desarrollo. ¿Ustedes cómo entienden esa parte o cómo la visualizan? Si hay crisis, hay crecimiento. O para ustedes no tiene sentido. También es verdad que no encontremos como sentido a esa frase. Bueno, yo lo veo de cierta manera porque digamos que en el caso en el que no hubiera un cambio en nuestras vidas drásticas, uno se quedaría generalmente pues como al mismo nivel siempre, por así decirlo, en su zona de confort, pero cuando llegan a haber cambios, crisis, ese tipo de situaciones, vaya, uno como persona se tiene que adaptar a las situaciones, y eso yo creo que lo hace más fuerte y pues mejora a uno en sí como persona, ya sea desarrollando tal vez más coraje, paciencia, ese tipo de cosas. Muchas gracias, Sebastián. Francisco, te vi que te levantaste la manita. Puedes participar. Gracias, maestra. Es prácticamente similar a lo que dijo mi compañero Solís. Bueno, lo que a mí se me... Apagaste tu micrófono. Perdón, no me fijé, maestra. ¿Ya me escucha? Sí. No, ya lo volviste a apagar. No sé qué está pasando. Ah, ¿ahí está? Ahí está. Sí. Sí, creo que más bien tenía problemas de conectividad. Pero bueno, sí, tiene que ver con esto que vamos ahí como compartiendo, donde cuando hay un elemento distinto, donde nuestra capacidad actual no da como para poderlo integrar. ¿O soy yo? Soy yo, chicos. Vaya el internet a mí. No, con usted no es el problema. No, es que ahorita me apareció un mensaje. Creo que me está Me fallando el pierden. internet. Sí, a todos, yo creo. Pero le comentaba que fue similar a lo que dijo Solís, mi comentario. Ya, muy bien, Francisco, no te preocupes. Nada más una petición, chicos. Yo cuando estoy presentando, a mí Teams no me deja ver quién es. O sea, si acaso aparece una fotito, pero por ejemplo, si me levantan la manita y yo estoy presentando, no veo, no me deja visualizarlo Teams y a veces ni siquiera veo nada porque me tapa la pantalla del mini cuadrito que me deja ver. Entonces, prefiero, por ejemplo, que interrumpan. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, interrumpan, yo no entendí, estoy en súper desacuerdo, nada que ver, no tengo ningún problema. Entonces, así, porfas, cuando alguien quiera participar, aunque yo no dé la palabra, mejor prenda su micrófono y diga algo. O cuando yo pregunte y todavía sigue viendo como la presentación, mejor diga algo porque yo no veo si ya levantó la mano, porque no está como esa opción. O yo no sé dónde, ¿verdad? Si ustedes saben, me enseñan. Pero sí tiene que ver con eso. O sea, cuando yo no tengo algo con qué responder, necesito forzosamente tener nuevas herramientas. Necesito ajustarme, para poder hacer frente a algo. Quiero acordarme como de algo improvisado. O sea, como que a veces como situaciones que tenemos que hacer de manera improvisada y sí, como que implican como esta parte de desarrollo. ¿A alguno se le ocurre algo? Estoy tratando como de hacer como un ejemplo que quede clarito, pero ahorita no recuerdo.
¿Un ejemplo de qué, maestra? ¿Lo puede repetir? Como de desarrollo, o sea, como a lo mejor de algo de crisis, que una crisis a lo mejor fomentó un desarrollo. No tiene que ser algo súper complejo y tampoco tiene que ser así como casos de la vida real, ¿verdad? Tampoco tiene que ser como una especie de La Rosa de Guadalupe o algo por el estilo. No, no así como de Estaba dramático. acordando de una novela. ¿Cómo? Estaba yo planteando una novela. Bueno, no sé, o sea, puede ser eso, pero hay cosas más sencillas también, ¿no? Se me ocurre, no sé. Ay, no sé. Mm, Bueno, algo como medio super X, pero a lo mejor algún día, no sé, estuvo súper nublado y el calentador solar pues no dio agua calentita. O en nuestra casa a lo mejor no tenemos gas, se acaba de acabar y tenemos como algo bien importante y tenemos que ser bañados. Entonces, ¿cuáles podrían ser como algunas opciones para bañarnos sin morir en el intento? Algo que O se les podemos ocurra. no bañarnos y generar anticuerpos. No, no se crea. Por ejemplo, Hola, pues... que eres de Rincón. Ya, perdón. Pues podría ser ir a la casa de algún familiar, no sé. Pero eso sería quedarnos con lo mismo. Ujú. Podría ser, ándale, puedes ir a la casa de un familiar. Podría ser a lo mejor así como echando agüita, así como si fuera en un pozo. No sé, algo por el estilo. Eso involucró que yo tuviera que usar herramientas que no están destinadas para eso, para algo que resuelva mi problema. Y en este sentido, ya hay crecimiento, hay desarrollo. Es algo súper mínimo, pero si lo trasladamos como a otras áreas, cuando alguien está estancado y no sabe cómo resolver el problema, no hay desarrollo, o sea, no puede resolver su problema. E incluso hay frustración. Eh, Creo que también justo por eso puse la imagen. A ver, no sé, es que ay, no me gusta proyectar porque ya después no veo nada ni nada. Pero bueno, justamente por eso puse la imagen como de esta nena. Ella al principio, cuando empieza a darse cuenta de que el objeto sirve para poner una cosa en ese palito, mm, la empieza a usar, pero va a lo mejor piezas donde ella tiene que hacer un movimiento diferente para poder bien nosotros. Hay una modificación, hay una a esa condición que puede ser ambigua, que no puede, o sea, un conflicto o alguna. En eso radica también el desarrollo. Entonces, en este sentido, Maestra. cuando tenemos una maestra. especie de frustración, aparte que es como súper, ¿cómo se llama? Ay, como, hola, no sé quién habló. Sí, no quién habló. No sé si era Ivonne o era alguien más. Yo solamente le iba a decir que la verdad, como que el último minuto no les entendí nada. Se estaba cortando mucho el audio, pero no sé si era usted o era yo. Pues no sé, pero lo vuelvo a repetir. Decía o compartía que cuando hay ambigüedad o cuando tenemos algo que no podemos resolver, requiere que nosotros ocupemos nuestros recursos de una manera distinta o bien que tengamos la necesidad de buscar nuevos recursos para hacer frente. Entonces,
las crisis que no nos gustan, porque nos frustra, nos causa frustración. Nuestra zona de confort es frustrante, pero cuando eso sucede, si hay crecimiento, porque involucra que yo tenga que usar mis recursos de manera distinta o que tenga que adquirir nuevas cosas, nuevas herramientas, algo diferente. Entonces, a nivel afectivo, a nivel a lo mejor social, a nivel cognitivo, va a haber una modificación. También dependiendo del problema o de la circunstancia, a lo mejor implica una modificación motora, una modificación perceptual, una modificación psicomotora. O sea, por ejemplo, en esta parte de la niña que vimos acá, por ejemplo, o sea, va a involucrar un montón de cosas, ¿no? O sea, primero tolerar la frustración de que a lo mejor no cabe como yo la estoy poniendo, ¿no? O sea, así como tiene ay, no sé cómo se llama esa pieza azul, así como la tiene, no va a poder meter, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Tiene que involucrar, ella tiene, bueno, no tiene que saber, se va a dar cuenta cuando sea también su nivel de maduración, se va a dar cuenta que si ella gira su mano de otra forma, puede meter esa pieza donde esté como en alguno de esos palitos. También puede identificar a lo mejor, eso va a requerir como de algo más grande. De hecho, si estuviéramos a lo mejor en clases, estaría súper chido hacer una actividad con el Tangram, pero a veces incluso tiene que a veces para resolver algo así como de este tipo de cosas más manuales, tenemos que cambiar nuestra percepción, es decir, nuestro ángulo de cómo estamos viendo las cosas. A lo mejor también mi manipulación del objeto tiene que cambiar. Incluso eso, a lo mejor esta parte del aprendizaje tiene que ver con un montón de errores que cometió previamente la niña y después el acertar. Entonces, los conflictos, por así decirlo, son súper bonitos en el desarrollo, o las crisis son súper bonitas en el desarrollo, porque dan la pauta a que pueda generarse un cambio, una transformación, un avance en adquirir ciertas habilidades. Entonces, sí, es como algo común escuchar en psicología: si no hay crisis, no hay desarrollo o no hay crecimiento. Y a lo mejor también lo podríamos ver desde algo personal, o sea, híjole, cuando no hay como esta parte de insatisfacción, no me muevo. Ahí me quedo y es quedarte con lo mismo. Ojo, tampoco quiere decir que con eso cometan como cosas súper arriesgadas, ¿no? Pero sí quiero que entiendan la importancia que tienen en el desarrollo también las crisis. Y las crisis entendidas como, lo que tengo actualmente a nivel cognitivo, motriz, afectivo o social, no me está permitiendo hacerle frente a esta circunstancia que se me presenta. Necesito actuar de manera distinta. Y puede que no se dé. Y puede que el sujeto no logre hacerlo. Y no significa que esté mal, sino que a lo mejor todavía no estaba preparado. Por eso tampoco hay que presionar. O sea, yo notaba, por ejemplo, a mamás muy insistentes de, es que no hace bien el circulito de la O, que no sé qué. Pues no está preparado. Todavía no. O sea, síguete mejor a fortalecer lo previo. Sigue haciendo ejercicios de motricidad fina. No presiones de más. Sigue haciendo otro tipo de ejercicios, con arena, con meter cositas a algo más pequeño. Sigue fortaleciendo eso y cuando ese esté un poco más sólido, sí podrá actuar diferente. Bueno, entonces, también algunas de las características tienen que ver con que es importante la forma en que el sujeto va construyendo la realidad del mundo que le rodea. Si se fijan, acá ya no es un sujeto pasivo. Aquí más bien es el mismo sujeto quien va formando la realidad en la que se va desenvolviendo. Va siendo capaz de ir como integrando aquellos elementos del mundo para poder actuar sobre él. Aquí ya no es un sujeto pasivo como los otros elementos, ¿no? De chin, te amolaste porque esa fue tu genética, o porque esa fue tu biología, o te amolaste porque así es tu máquina, ¿no? O así es tu ambiente y ya no puedes hacer nada. No, aquí el papel del desarrollo es algo que lo ejecuta principalmente el individuo. Sin interacción con los demás,
pero principalmente la construye el individuo, con ayuda de los otros. Entonces, va integrando, por así decirlo, para la construcción de su realidad, la parte biológica, la parte física de su entorno, la parte psicosocial en cuanto a relaciones con los otros y la parte cultural, que es la que te enseñan en la parte de socialización. Bien, me gustaría que alguien me hiciera el favor de leer como esta pequeña diapositiva. ¿Alguien? Me trabé, ya ni me escuchó. Si quiere yo. Adelante. Ok. Número 3. La persona en tanto entidad no es definida por un límite, sino por un conjunto consistente de relaciones con los demás. Ello implica, perdón, dejar de lado el modo tradicional de representar al sujeto como un círculo concéntrico que se nutre de otros círculos más amplios, la familia, las instituciones, la sociedad, por ejemplo, para lograr su desarrollo. Por el contrario, el sujeto se define por el límite de su mismidad, límite abierto y permeable que marca su diferenciación respecto del afuera, los otros, y que preserva su unidad biográfica y existencial. Perdón. El establecimiento de este límite identitario es posible por el doble trabajo permanente, perdón, no sé leer, a lo largo de todo el ciclo vital, de diferenciación, construcción de su yo. Sí, si se fijan, nuestra identidad es algo que nos da nuestra vida. Más adelante vamos a ver algo bien, bueno, que me llamó mucho la atención y también decía como la historia de desarrollo es una historia de ganancias y de pérdidas. Tengo mi identidad. Y estas ganancias también las tengo que integrar mi identidad. Entonces, nos invita, por ejemplo, también a pensar o a identificar que obviamente la relación con los demás es bien importantísima porque me ayuda a configurarme como sujeto, persona, como una identidad. Seres humanos que no tuvieron el contacto social no logran identificar, por así decirlo, su propia identidad. Es bien importante la parte de la interacción social. Y en esta parte de la configuración de la identidad de nuestro yo, decía como que es importante como no plantearnos, ¿verdad? Como esta parte de gráficos, de decir yo, mi familia, que no sé qué, y se hace como más grande, no, como que nos invita a ver que lo cultural obviamente tiene que radica o tiene un impacto en tu identidad. Lo social tiene un impacto en tu identidad. Tu familia tiene un impacto en tu identidad. Tus mismas condiciones biológicas van a tener un impacto en tu identidad. Entonces, yo cuando leía esta parte de los círculos y como cierra como este apartado, más bien lo lograba como, no sé si ustedes tengan otra imagen que nos ayude mejor, pero yo más bien lo veía como una ligadura de todo eso, o sea, como una flecha, vamos a decirlo así, que atraviesa todos los sistemas, porque toda esta parte de todos los sistemas, algo dejaron en mi identidad, en la construcción de mi yo. No sé si ustedes tienen como otro elemento como visual donde podamos como integrar esto que dice la diapositiva. ¿Tienen como otro ejemplo a lo mejor más claro?
¿no? No se entendió nada. Fue súper confuso, como decimos aquí en Aguascalientes, bien reburujado. Ya se me fue el internet, o qué pasó, que ya no escucho a nadie. No, sí, sí, sí se escuchó, pero yo no entendí bien lo del ejemplo que quieres que me demos. Sí, sí, por ejemplo, a veces, bueno, no sé si ustedes, pero gráficamente a mí me ayuda como entender algo cuando tengo una imagen. O sea, o a veces como un concepto, me es más fácil cuando tengo como una imagen al que atar como eso. Por ejemplo, si pienso como en una célula, no la pienso solamente como en una definición, sino en una imagen. Ah, esto y bla, 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 bla. Y entiendo como su función. No sé si ustedes tienen como otra imagen que nos ayude a entender la conexión que nosotros para la conformación que se da a partir de todas las relaciones que existen con todo lo que es que escuché bien redundante, pero sí, o sea, mi identidad está asociada a aquello con lo que me relaciono y con todo lo que me relaciono. Algo deja en mí esa forma de relacionarme con los demás. Entonces, aquí como que el texto dice, ¿no? O sea, yo lo imagino cuando mencionaba como hay que dejar de pensar de modo tradicional como al sujeto en esta forma de, yo lo imaginaba como no sé si se llama tablero de dianas, o sea, como que círculo tras círculo tras círculo, donde el círculo más chiquito y del centro va a ser el yo. Como que dice, o sea, hay que dejar de pensar en eso, ¿no? Como al sujeto así, como que es el sujeto que está como lleno de capas para llegarlo a pensar, y yo cuando me invita como en la segunda parte del apartado del texto, a pensarlo como en esta relación, en esta integridad, era para mí, o sea, si lo pudiera poner de manera visual, era como que en vez de que esos aritos estén abrazándose, estén como más bien todos anudados con algo, no es que no sé cómo, es que lo tengo en mi mente, no sé cómo extraer esa imagen a palabras. O como si fuera algo que atraviesa todos los demás círculos, sí, pero sí, indudablemente no son capas sobrepuestas, es una relación. Algo que está ahí como fundante en nuestra identidad. Pero bueno, a lo mejor esto es un poco más llegado a lo existencial y a lo filosófico y puedo confundir un poco más. Pero está súper interesante. Había un artículo también que puede sonar a lo mejor como un poco confuso. Hay un artículo que nos hicieron leer en la licenciatura que se llamaba El sentido de mismidad o la mismidad y el sentido de sí mismo, algo así por el estilo. Estaba súper interesante porque nos hablaba de la identidad. Y nos decía que justamente como veremos ya en las siguientes diapositivas, cuando hay pérdidas y ganancias, también tengo que reconfigurar mi identidad. Y decía que cuando no lográbamos como empatar, cuando no lográbamos como empatar o integrar esta parte de las pérdidas y ganancias y la de las modificaciones que tengo que hacer, se vuelven patologías. Se vuelven como desintegración del yo, por así decirlo, y es como algo bien, bien complejo y a lo mejor viene un tipo de esquizofrenia. Bueno, desde esta explicación del artículo, porque después hay un chorro de explicaciones de esquizofrenia y no sé qué, bla, bla, bla. Pero sí se me hizo como muy interesante ver eso. Y en este artículo de la mismidad y el sentido de sí mismo, decía que a veces tenemos que mentirnos a nosotros para poder tener una concordancia con nuestra identidad, porque justo eso, si no logro como poder hacer una síntesis de todo eso, será tan caótico que podría devenir en una patología. Entonces, sí se me hizo como padre, pero no encontré el artículo para compartírselos. Pero a ver si en otra ocasión está, bueno, a mí se me decía como súper interesante. Ok, pues, ¿alguna duda o pregunta?
o terminamos por el día de hoy la sesión? ¿Dudas, preguntas o concluimos el día de hoy? De mi parte no hay dudas, maestra. Gracias. De mi Muy parte bien. todo está bien. Gracias. La mía tampoco. Ok, pues entonces